estamos en este fin de semana largo que involucra distintas cosas. Por un lado, las Pascuas, la Semana Santa, y por otro lado, una fecha que tiene mucho con el sentir nuestro, particularmente, y aquí hablamos del 2 de abril, que es formalmente el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Queríamos hablar un poco de eso, siempre lo hacemos todos los años, y en este caso vamos a invitar a un amigo de la casa que ya ha estado hablando varias veces aquí en este programa. Es un placer, Juan Natalicio, que estés acá nuevamente. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Leo, Julián y a todos y todas que están del otro lado. Bueno, el gusto es mío estar acá. Además es un oyente, ¿eh? Yo me vanaglorio de eso, es un oyente de este programa. Le mandamos un abrazo a Patricia, que está escuchando seguramente acompañada. Sí, y además también agradecer porque en estos sábados está dando clase, está haciendo un curso, y le dije, mirá, convocaron los compañeros, tengo que ir, y se está bancando el curso, y además con Suri en brazos, así que también, especialmente. ¿Y cómo viene eso? Porque bueno, contamos, nació hace muy poquito tiempo, bueno, ¿cómo vienen estas primeras semanas? No, bien, la verdad, lo que pasa a nosotros los hombres tenemos que reconocer que tenemos una función muy... Sí. Muy inexistente, muy solamente lo que la madre necesita estar apoyando, porque después es la niña despierta y está en el pecho de la madre. Pero bueno, en lo que la niña me deja estoy. Bien. Juan Natalicio es periodista, es investigador especializado en el conflicto del Atlántico Sur, Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y además conductor del programa Malvinas Causa Central, que lo escuchan aquí también en Radiográfica los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Así que ya sos parte, pero bienvenido también a esta grilla, a Malvinas Causa Central, aquí en Radiográfica. Primeramente, Juan, en este momento político de la Argentina, acá hablamos mucho, intentamos a veces, por supuesto, salirnos un poco de la coyuntura que a veces permite más la reflexión, pero es obviamente inevitable por la información cotidiana, obviamente estar en la agenda de todo lo que pasa. Un 2 de abril en este 2024 con este gobierno, ¿qué trazar al respecto? ¿Qué pensás? Desde lo político, además los escuchaba ustedes antes que estaban también conversando lo que venía pasando con distintos países de América Latina y la pelea que tiene Milei bastante estúpida, ¿no? Con países hermanos. Bueno, estamos siempre en un retroceso con la causa Malvinas, sobre todo con este gobierno. Tenemos un presidente que su referente política es Margaret Thatcher, Churchill y Reagan. Digo, Thatcher y Reagan son los que nos hicieron la guerra en 1982. Esto que quede bien en claro. Esos admira a Milei. Y Churchill es el que le hizo una guerra que es poco conocida, que fue más una guerra de demostración de fuerzas, en la Antártida a Perón. Claro. Con la excusa de que los nazis navegaban en la Antártida, Churchill enviaba fuerzas militares, pero se terminaban peleando con los argentinos. ¿Cómo es eso? No conozco la historia. Es un tema profundo para meterse, pero hubo un enfrentamiento geopolítico, el primero en la Antártida fue entre el Perón y Churchill, que termina lo que es el Tratado Antártico. Digo, no es que termina exclusivamente por esto, pero ahí los países, las grandes potencias, dicen, bueno, no llegamos ahora a la Antártida, congelemos el tema antártico. Hicieron el Tratado Antártico unos cuantos años después. Pero hubo un fuerte enfrentamiento de envío de flotas, de amenazas, los británicos llegaron a enviar una flota fuerte a Malvinas y a desalojar también por la fuerza una base argentina, que Argentina hizo el reclamo. Bueno, digo, es una parte de la historia poco conocida y también fuerte. Pero bueno, Churchill, Reagan, Thatcher, gente que se enfrentó a la Argentina, para Milei, admiradora. Israel, te agrego. Bueno, Israel. Pero Israel durante la guerra de Malvinas también colaboró con Argentina. Digo, si me voy exclusivamente a 1982 específicamente. Digo, hablando de terrenos ocupados. Bueno, eso a eso me refería, hablando de terrenos ocupados. Sí, Israel. Tal cual. No solo Thatcher nos hizo la guerra en 1982, sino que cuando estábamos por llegar a un acuerdo de paz impulsado por Perú, Margaret Thatcher respondió con la
máxima violencia, lo que eso comete un crimen de guerra. Había una propuesta de paz de Perú, Argentina notifica que la va a aceptar, y las Naciones Unidas dice que ante siempre un tratado de paz, en una guerra tiene que priorizar la paz. Margaret Thatcher respondió con el hundimiento de un crucero que no era una amenaza, navegaba rumbo al continente. Eso lo investigaron en Londres, sacaron que era un crimen de guerra, a quienes investigaron persiguieron, expulsaron, sancionaron, bueno, lo que hacen los imperios. Eso es la base de Margaret Thatcher. Después tenemos a Mondino, que había dicho en una entrevista a un diario británico, antes de ganar las elecciones, pero ya hace semanas, de que había un gran problema en Malvinas, de que hay muchos recursos naturales y que nadie está pudiendo hacer uso. Y eso es una fatalidad. Y además dijo... Diana Mondino. Sí, ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer uso de esto. Y eso está mal. Bueno, primero eso es falso. Eso es falso. El Reino Unido está robando nuestros recursos naturales. Años después de 1982, primero con la pesca, vende licencias que son ilegales. España es el principal socio de los británicos en la usurpación del Atlántico Sur. Esto lo digo siempre porque después, no, porque España dijo Malvinas y no Falkland, lo festejamos. Bueno, flaco, sí, okay, el Peñón de Gibraltar, que lo sí, hace todo bien, pero el principal financiador del Reino Unido en las Islas Malvinas es España. Con la pesca. Con la pesca. Después sigue también las falsedades de Mondino, de Diana, esta la canciller. El tema de los hidrocarburos. Los británicos avanzaron primero con Shell, que opera en continente, en la investigación de todo lo que es el offshore en el mar. En un momento se retiraron, se lo vendieron a unas empresas que operan desde las Islas Malvinas, y estas empresas continúan con lo que es la exploración, pero ahora dicen que este año sí se va a empezar a dar la explotación, y ahí sí hay una empresa de Israel también operando ahora. Entonces vemos, ante un gobierno completamente sumiso, es la palabra más suave, ante los cómplice total, que quiere ser parte de alguna manera de esos países, que no va a tener una política de defensa sobre estas cuestiones en el Atlántico Sur. No quiere decir, porque yo sé que hay malvineros que también después me escriben enojados, no quiere decir que los gobiernos anteriores hayan hecho mucho para frenar estas cosas, pero sí hacían el reclamo en Cancillería, que a veces se queda en poco, pero bueno, está bien que Cancillería... es una posición, ¿no? Claro, se reclame, trate de sancionar. El tema de pesca nunca se hizo nada, pero bueno, la verdad que los ingleses, pasado la guerra, han avanzado muchísimo. Y ahora tienen la tranquilidad de que tienen un gobierno de que no va a hacer nada. Están tan tranquilos que Cameron Díaz estuvo en Malvinas. Claro, es muy fuerte. Es realmente muy fuerte, sí. Fue a Malvinas el tipo y... Total, no, y la canciller sacó un tuit. O sea, a ese nivel estamos. Y además un tuit que no se entiende, y que en el programa de Mirta Legrand dijo, lo que pasa, no lo dijo de esta manera, la primera parte, dijo, lo que pasa, ustedes no entienden, y ahora sí, casi que la cito, yo hice el humor inglés. A ellos les duele más eso que un comunicado de Cancillería. Entonces... Estamos en una situación muy, muy grave de lo que está pasando en el Atlántico Sur. Es Juan Natalicio, a quien están escuchando, que es periodista, que es investigador. Queríamos hablar con vos, quizás es difícil recorrer cada punto, pero sí un trazo grueso de esta historia, quizás del 82 para acá. Hemos hablado aquí muchas veces de qué es la desmalvinización, qué significó. Entonces... Quizás ahí te hago el pase de pelota para cuáles son los mitos respecto de este tema, ¿no? Quizás en un trazo grueso de etapas por las que hemos pasado, según tu consideración, respecto del conflicto en el Atlántico Sur. Se están terminando los combates en Malvinas, estamos más o menos en junio de 1982, y ya empieza una desmalvinización, sobre todo después de que se llega la noticia de el cese de los combates. La desmalvinización la escribieron primero quienes ganaron la guerra, los británicos y Estados Unidos,
a quien nunca se lo menciona, parte de la desmalvinización. Y también la escribieron muchos periodistas, o a esos que les gusta decir intelectuales, muchos hombres de las Fuerzas Armadas, que no querían quedar enfrentados con los británicos y con Estados Unidos. Entonces empezó a decir que el 2 de abril fue para que Galtieri se perpetúe en el poder. Sin defender al nefasto de Galtieri, no hay tampoco ningún documento que eso lo diga, que el plan es para que yo me... Claro, que fuera un plan del terrorismo de Estado. Eso ni hablar, pero tampoco es que él... Bueno... Pero vos no pensás que fue un intento de ganar de una legitimidad perdida, de recuperar una legitimidad perdida. Eso es ponerlo a Galtieri en un nivel intelectual de que él entendía que Malvinas le iba a dar eso, que yo no me atrevo a decirlo. Yo creo que Galtieri se encuentra con la reacción popular después del 2 de abril y que fue inesperada esa reacción popular para él y para quienes lo acompañaban. Tal es así que el 10 de abril hay una gran movilización a Plaza de Mayo y el tipo quería... Bueno, acá están Estados Unidos, representante. Él lo decía como algo para que lleguemos a un acuerdo. Y cuando se encontraba con la silbatina de toda la Plaza de Mayo, al tipo se le llenaba todo de preguntas. Sí. Él cuando hablaba en esa plaza, yo como presidente de la nación era silbado. Y ahí fue que dijo, bueno, y trataba de vamos a llegar a un acuerdo. Y era silbado, hasta que dice, bueno, que sepa el mundo... que vamos a defender Malvinas y si quieren venir que vengan, presentaremos batalla, fue algo que termina empujándolo la Plaza de Mayo. No lo estoy defendiendo a Galtieri. Lo que estoy diciendo claro. Y además el 2 de abril, si bien la Junta Militar asume en diciembre, esta tercera Junta Militar en diciembre de 1981, la tercera Junta del golpe de Estado genocida del 24 de marzo del 76, asume en diciembre haciéndole un golpe de Estado a Viola y que ponen como prioridad Malvinas, los tipos Galtieri pensaba que no iba a haber guerra. Galtieri estaba convencido de que si hacía una acción militar, pero no violenta, no iba a haber guerra. Porque se lo habían asegurado militares de Estados Unidos. Claro, eso es bien conocido. Y la desmalvinización esto lo esconde. Ahora, pará, volviendo para atrás. ¿Por qué le dicen eso los militares de Estados Unidos? O sea, ¿lo dicen sinceramente o lo hacen entrar en una trampa, anda? Y vos utilizaste la palabra. Y después se encuentra con eso. Sí. Lo enchufaron. Tenemos que pensar en geopolítica, que tanto Estados Unidos como los británicos tienen fuerzas armadas, el Pentágono, la OTAN, que más allá del presidente de turno, ellos están haciendo planes geopolíticos a largo plazo. Claro. Dependiente de el funcionario que esté ocupando el puesto. Ellos piensan a largo plazo. La OTAN, para fines de la década del 70 y sobre todo principios de los 80, tenía una gran preocupación que era el control del mar, sobre todo el control de la ruta marítima del petróleo que va bordeando todo el continente africano. Ellos le daban protección a esa flota en el Índico, pero no en el Atlántico. ¿Y por qué no le podían dar protección? Porque la Unión Soviética había avanzado militarmente con su flota de mar muy fuerte y se había instalado en algunos países del continente africano del lado del Atlántico. Entonces decían, nos pueden llegar a cortar la ruta marítima. Y si nos cortan esa ruta, caemos. Entonces necesitamos una gran base. ¿Dónde hacemos esa gran base? Y esto no es que lo dice Juan Natalicio, esto sí está en los documentos de los militares de Estados Unidos. Y vendo el programa, ya que estamos hablando de que esta trampa, sábado viene un marino que investigó... El jueves. El jueves viene un marino que investigó justamente cómo Galtieri, antes de asumir, iba tanto a Estados Unidos y esos militares lo empezaron a endulzar. Lo llamaron general majestuoso en esos viajes. Claro. A Galtieri lo recibió el vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, padre del último Bush, presidente. Sí. A un jefe de un ejército denunciado
por crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, todo lo que nosotros conocemos, lo recibió el vicepresidente de Estados Unidos en 1981. Galtieri se creía muy importante. Con eso cierro, pero... Y con esto cierro lo de la desmalvinización. A ver, no se hablan de estos temas, claro, de cómo justamente el rol de Estados Unidos, no hay que quitarle ninguna responsabilidad a la dictadura. Eso es un capítulo clave, central. Sin ellos no hubiera pasado. Ahora, en ese libro de la Guerra de Malvinas hay que poner el rol de Estados Unidos, el rol de la Royal Navy, la flota militar británica, que también impulsó la guerra de 1982 en todo lo previo. Son jugadores que no se hablan. Y la desmalvinización, entonces, dejó nada más el capítulo de los argentinos. De los argentinos, que por supuesto está obvio. Sí, claro. Y después pasó con, los pobres pibes, la victimización de los soldados. Argentina mandó pibes a la guerra de Malvinas. A todas las guerras van pibes, lamentablemente. Por eso hay que oponerse a la guerra. En la guerra mueren pibes. Hay un pibe británico que muere el día que cumplía 18 años, murió el 11 de junio, combatiendo en Monte London. Cumplía 18 años. Empezó el combate con 17 años el pibe. Digo, a la guerra van pibes, lamentablemente. Sí. Por eso nos oponemos a la guerra. Como me enseñó una madre de Malvinas, las guerras destruyen familias. Se empezó a hablar... Lo que pasa, la desmalvinización, que es una batalla cultural, es muy inteligente porque agarra ciertas verdades y la hace historia única. El hambre existía, por supuesto que había un hambre tremendo en Malvinas. Entonces los pibes que pasaban hambre, eso estaba. El frío, yo fui en noviembre, el frío que hacía en noviembre, imagínense, abril, mayo, junio, es tremendo. Y no en un hotel. No, claro. Entonces... Todas esas son todas verdades. Ahora, ese hambre, ese frío que pasaban nuestros soldados, que es cierto, pero que estuvieron 60 días en el pozo, cosa ni en la segunda, ni en la Primera Guerra Mundial, guerra de trinchera, los soldados pasaron eso, pero cuando llegaron los ingleses dieron batalla. Entonces lo que hicieron los soldados argentinos es tremendo. El valor de nuestros soldados, que era el pueblo argentino en armas, porque eran colimba, claro, es tremendo, y eso lo empezaron a ocultar y tapar para bajarle el precio a la guerra de Malvinas, para sacarle el verdadero rol también función a nuestras Fuerzas Armadas. Muchachos, venían desde 1955 buscando enemigos internos, y en 1982 se encontraron dónde está el verdadero enemigo de la patria. Estaba en Malvinas. No era el pueblo, no era el peronismo, no eran esos grupos que ellos llamaban marxistas, no eran ellos. Estaban en otro lado. Entonces se les rompió toda la estantería a un sector de los militares. Por eso también hay sectores militares que comenzaron con la desmalvinización y atacar a la participación de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas. Toda esa complejidad está en la desmalvinización. Agarrar cosas que son ciertas, claro, y hacer la historia única. Bien profundo, entonces, en lo que decís, la salida, iniciaste con junio de ese año, la salida de la guerra, bien profundo en los 90, quizás. Quiero irme ahí, antes de seguir en el trazo histórico, en lo que dijiste respecto de nuestros... soldados combatieron, porque vos si algo te has dedicado es hacer entrevistas a veteranos, a combatientes, y también investigar estos documentos que estabas mencionando. Me gustaría si traes algunos ejemplos de eso, en eso de, combatieron, porque sobre eso también se dice esto que vos decís. ¿Qué es lo que retomás? ¿Qué es lo que rescatás de esos testimonios y esos documentos que tienen que ver justamente con los soldados que combatieron allá? La historia justamente de los soldados de combates que han dado. Sí, quizás algunas, ¿no? Por supuesto. Claro. Mira, hay una que está hace 2 jueves atrás, estuvo acá Gustavo Pedemonte, tenía 19 años, era suboficial, jefe de un grupo, en el ejército argentino son grupos, para que mira película de guerra, son los pelotones, famosos pelotones yanquis. Me tomo 30 segundos, pierdo tiempo, pero es importante que se entienda. Un regimiento tiene 3 compañías, compañía A, compañía B, compañía C. Las compañías tienen 4 secciones, primera sección, segunda, tercera, cuarta, y eso se divide en grupos, ¿sí? Para que piensen el escalón, cómo se va dando de jerarquía. Gustavo era jefe,
de un grupo de la segunda sección de la Compañía B del Regimiento de Infantería 7, que estaba en Monte London. 19 años. Y él tenía 19 años al mando de 10 soldados. Bien. Te contaba esto del hambre. Él contó aquí, en Malvinas Causa Central, en Radiográfica. Lo encuentran en el YouTube del Observatorio Malvinas y cuando lo suban también en el de Radiográfica. Y suscríbanse a ambos canales. Y pónganle me gusta también. Sí. Y él contaba que, bueno, Monte London tiene una particularidad. La Compañía B que está ahí es completamente abandonada. Ahí sí no le llegaba Morphy. Los tipos llegan a su posición, hacen... Esto es en London. En London. Monte London. Monte London. Llegan a sus posiciones, hacen los pozos y se quedan ahí desde los primeros días de abril. El combate se va a dar en 11 de junio. Abandonados. Los jefes para arriba, no como Gustavo Pedemonte, que estaba ahí, muchos se borraron. Sí. Estaban escondiditos. Gustavo contaba que él, como jefe, arreglaba con sus soldados cómo se escapaban entre ellos hasta el pueblo, son unos cuantos kilómetros, caminando para robar comida. Claro. Y volver y que puedan morfar algo. Él contaba que un día se había escapado, llegó, sintió el olor a pan, vio una casa, vio que estaban saliendo bolsas de pan. Era una casa que hacía pan de argentinos, sí, tomada por las Fuerzas Armadas Argentinas en el lugar. Se acerca, entra a la casa y le pide al que estaba ahí, que además lo ve, lo empieza a mirar de arriba abajo porque estaba todo sucio, venía del monte. ¿Me puedo llevar un poco de pan? Porque no, le explica toda la situación. Y el tipo lo miraba de arriba abajo hasta que, bueno, espera, va a buscar y vuelve y le da pan duro, pero un pan duro que era casi una piedra. Sí. Pero bueno, que al menos le sirvió. 11 de junio llegan los combates. Claro. Esa sección, esa compañía en general, porque ahí es toda esa compañía es tremendo. Llegan los combates. El jefe de la sección, que era un suboficial, se borra cuando empiezan los disparos, se esconde. Y el grupo de Gustavo Pedemonte, él cuenta que él le preguntó a sus soldados, ¿qué hacemos, muchachos, cuando lleguen? Entonces decía, no, los vamos a reventar. Los vamos a reventar. Los ingleses llegaron, empezó el combate. De ese grupo de 10 van a dar la vida en defensa de la patria 6. Gustavo herido en el combate. ¿Sí? Entonces, decirle a esos pibes, que son pobres pibes, que son víctimas, que no murieron por nada. Mirá, se ponen los ojos y me genera violencia que alguien pueda decir eso. Sí. Orlando González, de otra sección en ese mismo Monte London, también pelea con su suboficial que se borra cuando empieza el combate, a diferencia de Gustavo Pedemonte. Por eso a Gustavo lo quieren casi todos los soldados, digo todos los soldados. Se borra el jefe. Orlando González contó en Voces de Malvinas, un proyecto del observatorio, que en medio del bombardeo que estaban sufriendo, en un momento cayó, lo contó él, esto, disculpen, pero lo contó él. Le cayó un pedazo de cuerpo humano. Lo primero que atinó a hacer es agarrarlo y guardarlo para que sea algo para morfar. Claro. Y cuando llegaron los combates, yo le preguntaba, porque me sorprendía esto, el hambre, el frío, a las piñas con su jefe. Y cuando llegaste a los ingleses, ¿qué hiciste? Combatí. ¿Y quién te daba las órdenes? Nadie. Y yo no retrocedí, ¿no te fuiste? No. Claro. Entonces, eso eran los soldados argentinos. Y ese honor los rescató el pueblo argentino con sus soldados y los oficiales y suboficiales que estuvieron a la altura. De estos ejemplos puedo dar un montón más. Claro. También puedo dar de un montón de jefes, como decía el jefe de Orlando, o tantos otros que fueron una porquería y una basura. Claro. ¿No? Porque la desmalvinización, como decíamos esto, agarró al mal jefe, todos los oficiales o todos los suboficiales eran malos. No, todos no. Hay muchísimos que eran grandes tipos, que se preocupaban un montón. El que vino el jueves pasado, el Pepe Valdés de Quilmes, él contaba, escribió una carta a su oficial que falleció hace unos meses elogiándolo. Y le pregunté y acá lo dijo, no, un tipazo, con nosotros un tipazo. Entonces, insisto, la desmalvinización puede hacer esto, agarrar una verdad y hacer la historia única. Sí. Y ahí comete el error muchos medios, compañeros, agarrar solo esas historias. Y repetir solos esa historia. Muchachos, vayan a los centros del barrio donde estén ustedes, que se van a encontrar con otras historias.
Te leía haciendo un salto grande, ¿no? Pero en algunos artículos que escribiste, que además recomendamos mucho, que están publicados en la web de Gráfica, pero en otros lados también, decías, bueno, Malvinas no es solo la guerra. ¿Qué es Malvinas? Malvinas es que somos un país somos un país de mar y le damos la espalda a nuestro mar. Un mar que está lleno de alimentos y nosotros no morfamos. Un mar que tiene un montón de recursos naturales y nosotros le da muchos dólares a la Argentina porque exportamos mucho, pero no lo desarrollamos como nación. Tenemos la Patagonia despoblada. Malvinas es la Antártida. El otro día escuchaba a un periodista decir, ¿para qué compramos los F-16? Que además son una porquería, no hay que comprarlos, pero bueno, el problema es lo que decía. Los F-16, Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Flaco. Tiene un conflicto. Pero todos los recursos naturales que tiene pueden ser fuente de conflicto. Primero, que tenemos un usurpador en el medio de nuestro país. Y segundo, y voy a esto, que es Malvinas es la Antártida. Claro. Yo, estando en Malvinas, fuimos al museo que tienen ahí, horrible, y entramos a una sala que es la sala Antártida. Compañeros, compañeras, los ingleses tienen un mapa gigante y dice, en inglés, próximo paso. Y está toda la Antártida. Sepan que es nuestra Antártida, la que estaba ahí. Y parte de la Antártida chilena, que son lamentablemente muy socios de los británicos. Pero está toda nuestra Antártida. Y decía, próximo paso. Entonces, lo tienen muy en claro, lo hablábamos antes, sí, lo de Churchill hacia la Antártida. Los ingleses están desarrollando toda una fuerte política hacia la Antártida. Malvinas es que somos un país bicontinental. Malvinas es el mapa que se publica, el bicontinental, que incluye la plataforma. Bueno, Malvinas es que ubica eso. Tierra del Fuego en la mitad del territorio nacional. Exactamente, y que tenemos más territorio marítimo que continental. Claro. Y que ahí hay disputa geopolítica, usurpación, sí, robo, tenemos muertos. Pues no solo tenemos la guerra, sino tenemos lo que pasó con el Lara San Juan, haya sido accidente. Tenemos gente que la mala política, no tener política de defensa, también provocó lo del Lara San Juan de alguna manera. Entonces, Malvinas es todo eso. Malvinas es los controles marítimos. Malvinas son los controles marítimos. Hoy me lo guardé para ver después, pero yo vengo insistiendo mucho. ¿Vieron lo que pasa en Yemen con los buques que están pasando por ahí? Sí. Que hay una conflictividad. En el Mar Rojo, sí. Exactamente. Que los británicos y Estados Unidos movilizó flota y está atacando, claro, a Yemen y protegiendo a los buques de transporte marítimo. Sí, y petroleros. Exactamente. Y después estaba viendo que ya se está hablando, en algunos lados lo están planteando, de que ya empieza una guerra fría por el mar de China. Ahí entra Taiwán. Sí. Gente, si no queremos pensar un proyecto nacional en serio, empezamos a hablar de geopolítica, empezamos a hablar de mar. El cruce natural Atlántico-Pacífico es por nuestro lado. Claro. ¿Quién lo va a proteger? Los británicos lo están protegiendo hoy. Estados Unidos también de alguna manera lo está protegiendo hoy. El canal de Panamá está teniendo problemas, se está secando. México está haciendo para hacer el cruce un tren para que lleguen los buques del lado Atlántico, del lado Pacífico, y que el tren lleve todos los contenedores al otro lado. Claro. El lugar natural es acá. Entonces, tenemos que pensarnos. Si queremos seguir diciendo la Antártida Argentina, eso es Malvinas, y ahí hay que pensar distintas cosas. Pensarnos en el tema de la pesca, bueno, todo eso. Y que tenemos un enemigo. El entrevistado del otro día, uno de los entrevistados, Eduardo Ganeau, marino, él decía algo que me pareció muy interesante, y después lo voy a tomar y lo voy a desarrollar más, porque nunca lo había visto de esa manera. A ver. Justamente de la cuestión de defensa. Sí. Dice, las Naciones Unidas da, no me acuerdo la ley, la mencionó en el programa, algo que habla de agresor. ¿Quién es agresor? Bueno, y él decía, a la política le digo, tenemos un agresor que empezó en 1833. Claro. De esa agresión. Entonces no tenemos que pensar la defensa como tenemos un agresor. ¿Están hablando de ir a una guerra? No.
pero vos no te podés sentar en una mesa de negociación sin la ciencia que investigó, estudió, analizó, sin las Fuerzas Armadas que te da seguridad, protección, sabe, información. No es para ir a la guerra, para sentarte en una mesa y negociar. Che, mirá, España, no pesques más con licencia. Acá están los buques que pescaron, vos se la compraste. Mi ciencia me dice que me estás haciendo esta destrucción en mi ecosistema y mis Fuerzas Armadas me están diciendo que son todos estos buques. Eso es articulado y eso es soberanía. Eso es hablar de defensa y eso es hablar de Malvinas. Estamos con Juan Natalicio, sí, Leo. No, digo, pienso en las Fuerzas Armadas y en la necesidad de recuperar unas Fuerzas Armadas más potentes, mejor equipadas, quizá que esté presente, digo, y que no cometa las cagadas que cometió gran parte de, digamos, hasta la guerra de Malvinas con la represión interna, ¿no? Digo, pero esto de revalorizar, de tener unas Fuerzas Armadas propias, pero con una visión nacional. No lo que hicieron el siglo pasado con todos los golpes y que terminar. Bueno, no estoy igual tampoco quiero meter porque Perón también era, por ejemplo, sale del seno de las Fuerzas Armadas, pero digo, esa necesidad de recuperar, ese perfil, digo. Espero que me den los tiempos, porque son de los trabajos que empiezo, después me llevan más tiempo de lo pensado, que va justamente sobre lo que estás hablando. No se puede pensar el 24 de marzo de 1976 sin pensar en el golpe de Estado de 1955. No hay manera. A partir del golpe de Estado de 1955, porque vos mencionaste a Perón. Perón sale de las Fuerzas Armadas. Claro. Perón sale de un golpe de Estado. Sí, de una situación totalmente irregular en ese año 43. Pero sale, ¿no? Sale de toda la década infame previa. Sale de un golpe de Estado y Perón no es algo anormal dentro de las Fuerzas Armadas. Es una corriente nacional dentro de las Fuerzas Armadas que va a empezar a ser perseguida, fusilada y expulsada a partir de 1955. Donde se cambia toda la doctrina de las Fuerzas Armadas a partir de 1955. Se comienza con la doctrina justamente de seguridad para las Fuerzas Armadas. Se comienza con el enemigo es el comunismo. Claro. En lugar de pensar otro tipo de defensa. Sí, Plan Cóndor. Todo eso. Sí. Todo lo que va a pasar a partir de 1950. Que hay adentro de las Fuerzas Armadas empieza a haber resistencia. Es una corriente. Digo, los genocidas, generales genocidas y para abajo también, que llegan al poder el 24 de marzo de 1976, son producto del golpe de Estado del 55. Entonces, tenemos que pensar en las Fuerzas Armadas nacionales, tenemos que empezar a darle voz a las Fuerzas Armadas, saber qué pasa en las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes las componen las Fuerzas Armadas? ¿Quién entra hoy a las Fuerzas Armadas? ¿Quién va? ¿Quién va? Repreguntaría, pero estamos con poco tiempo. No. Pero van de los sectores más... Sí. No va la clase alta a las Fuerzas Armadas, ¿eh? No va el hijo de Techín, va a ir a hacer Fuerzas Armadas, al ejército. Van sectores muy popular. También hay clase media que dice, por amor, entra la... Y es muy, digo, a las fuerzas hoy la componen sectores que vienen muy, muy populares. Bueno, entonces tenemos que empezar a darle doctrina. Y hay que darle sentido. En realidad es, ¿para qué vamos a tener las Fuerzas Armadas? Bueno, para proteger la soberanía. Ok, ¿qué soberanía? El mar, la Antártida, el litio, la Patagonia. Bueno, la quieren mandar a Rosario. Juan Natalicio, quien está visitándonos hoy, es periodista, es investigador especializado en el conflicto en el Atlántico Sur, es del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Por último, Juan, fuiste a Malvinas. Sí. Recién contaste un poquito, pero queremos conocer primero en el marco de qué proyecto, que tiene que ver justamente con tu investigación, y después, ¿qué te pasó? Nosotros fuimos dentro de un marco de un proyecto, en realidad acompañamos, no tenemos otro tipo de participación, que está Rosana Uber investigando los campos de batalla de Montelondon y Tumbledown, aunque fueron con arqueólogos. Ellos, es un laburo impresionante el que están haciendo, combatientes. Nosotros fuimos con la Universidad Nacional de Lanús, junto a Sofía Basaro y Gustavo, que vino para filmar y tomar todas las tremendas grabaciones que hicimos en las islas. ¿Por qué investigan esos dos lugares?
ellos tomaron como referencia esos son dos combates muy cruentos, son emblemáticos en la guerra y ven el mando ahí específicamente. Y el laburo de los arqueólogos que hicieron y que están haciendo va a ser, para mi manera de ver, revolucionario en cómo se venía entendiendo esas dos batallas. Recuerdo que me llamó Sofía y me decía, Juan, Rosana me dice que no tenemos problema, vayamos a... Y yo, no me sellan el pasaporte, que no, claro, y Sofía laburándomelo. Claro. Me convenció y gracias a Dios que me convenció, gracias a Santo Maradona que me convenció. Claro, porque tenés que viajar con el pasaporte. Sí, y tenés que además compartir que te hable un inglés, claro, y todas esas cosas, ¿no? Me voló la cabeza. Ahora a todos les digo, si pueden ir, es muy caro, pero vayan, hay que ir a Malvinas. En lo personal y en lo laboral, digamos, o en lo militante, porque el tema Malvinas es militancia, me cambió la forma de poder entrevistar a los combatientes. Estar en noviembre y que en el mismo día llueva, salga el sol, nieve, viento, otra vez el sol, claro, todo y el frío todo el tiempo. Una cosa es el frío. Cuando estás en Malvinas, y esto no es para caer con la desmalvinización, insisto, es para... Me elevó más, se lo dije a un par de combatientes, me elevó más lo que hicieron ustedes. Pensé que ustedes estaban con él. Yo estoy en noviembre, recontra abrigado, pilcha del 2024, nueva. Y ustedes, sin morfar, con ese frío, en 1982, me eleva lo que hicieron ustedes en Malvinas. Primero conocer el terreno, para las entrevistas, todo eso. Y después ver una de las cosas, y con esto cierro para no robar más tiempo, dos cosas, déjenme, que son importantes. Una es, gente, hablamos antes de la cuestión de la defensa, la base que tienen en nuestro territorio es inmenso. Yo lo veía en fotos, la pongo cuando hay una charla, mirá, qué grande que... Pero cuando llegás, claro, wow, pero qué base que tiene. A ver, una base de la OTAN enorme, es muy grande, tiene el pueblo, tiene todo ahí adentro, pueblo de los soldados que viven ahí. Es enorme, el armamento no lo ves porque además dicen que hay muchas cosas subterráneas, claro, pero es enorme. Yo aterrizamos, miré, y tardó más o menos el avión desde que aterrizó hasta el lugar donde bajamos como 3 minutos, en Aeroparque es 1 minuto. En Río Gallegos son 30 segundos cuando volvimos. La base es enorme, gente que tenemos en el Atlántico Sur y además que la siguen modernizando. Esto hablábamos antes, recursos naturales, proyección antártica, control marítimo, OTAN en Malvinas. Eso es impresionante. Y con esto cierro sobre el viaje de Malvinas, porque fue el día que dije, a partir de ahora voy a ser un militante de que vengamos. Hay una semana que se llama la Semana de los Argentinos, porque los vuelos salen todos los sábados desde Chile, de Punta Arenas, y hay un sábado al mes que hace que escala que es el segundo sábado de cada mes, en Río Gallego y Malvinas, y al otro sábado hace la escala de regreso. Mirá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces en Malvinas eso lo llaman la Semana de los Argentinos, pues saben que hay muchos argentinos que van. Y les molesta que vayamos. Les molesta. Entonces, primero, punto número 1, si te jode que vayamos, somos argentinos, hay que ir. Nos gusta joder. Número 1. Número 2. Un día fuimos al cementerio de nuestros héroes. Fuimos con toda la comitiva, había más gente, ¿no? Fue toda la comitiva con la que habíamos ido. Y al otro día, o a los 2 días, fuimos de vuelta solo lo de la universidad. Pues fuimos a hacer tomas para una serie que estamos laburando de monumentos. También participa Radiográfica. Sí. Fuimos, chicos, habremos llegado a las 9 de la mañana, estuvimos hasta el mediodía, estuvimos solos. Y ahí fue, loco, esta es la Semana de los Argentinos y nuestros héroes, los que dieron todo, dieron la vida. Si no íbamos nosotros, hoy no venía nadie. Son un cementerio que quedó muy aislado, a propósito, algo ilegal que hicieron los ingleses. Quedó muy aislado, muy lejos de todo, muy escondido. Y que además se nota que se debería, porque la comisión de familiares que tiene el poder de cuidar eso, le paga a una empresa allá para que lo cuide, está dejado. Entonces, cuando vos llegás, a mí lo que me pasó fue, hay que ir. ¿Por qué? Porque esto dio en la vida, y yo no voy a venir porque no me sellen el pasaporte. Claro. Me meto mi orgullo y tengo que ir. Y la semana eso de los argentinos es, vos cuando vas, tiene que haber siempre argentinos
en nuestro cementerio con la bandera, que además ahí se puede sacar la bandera argentina, en el único lugar que se puede sacar. Entonces hay que ir sobre todo por ellos que quedaron ahí. Juan, gracias por venir. Nos queda siempre corto esto, vamos a tener que hacerlo más seguido. Hay mensajes. Dígame, a ver. Y además lo pueden escuchar a Juan los jueves de 2 a 4 de la tarde. Léame el mensaje. A ver, espera porque hay varios. Mientras tanto le mando un abrazo a Rolo Andrade que dice buen día para todo el equipo de Feas Sucias y Malas, qué bueno sobre Malvinas. Sí, acá de Hernán Gallar también dice muy buena charla con Juan natalicio, abrazo, te manda saludo después Lucas Molinari y agrega algo de Boca. Y agrega algo de Boca, bueno. Lo de Boca lo dejamos para después. Sí, lo de Boca lo dejamos para después. Y después tengo otros mensajes, pero no son de Juan, son otras cuestiones. Ahora los vamos a estar repasando. Juan querido, gracias. Gracias por venir. Escúchenlo los jueves a las 2 de la tarde aquí en Radiográfica.